Hola, hola, muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctor. Esperemos unos minutitos más que se conecten. Voy a terminar el tema ahorita. Al final, si tienen dudas, las podemos nosotros comentar. Yo creo que voy a preguntar el día lunes del tema. Vamos a seguir nosotros. Esta parte de la embriología, la parte más árida, que muchos médicos, pues bueno, casi no la dan. Yo normalmente cuando doy un tema siempre hablo de lo más sencillo en biología, fisiología, para que pudiéramos entender un poquito. Me avisan cuando ya vean ustedes las diapos. Yo estoy observando, doctor. Ok, entonces hablamos acerca de lo que es que en la cuarta semana ocurre lo que se le llama la neuralización. Acuérdense ustedes que el cierre del neuroporo anterior se le llama neuralización primaria, cierre del neuroporo posterior se llama neuralización secundaria y efectivamente, pues bueno, el neuroporo anterior se cierra en el día 25 y el neuroporo posterior en el día 28. Empezábamos a hablar un poco acerca de realmente de los defectos de la falta de cierre. Muy bien. Y aquí tenemos uno, aplasia cutis, que ya les había yo dicho, en la cual podemos encontrar ausencia de hueso, de dura madre, una piel hipoplásica y en esta vamos a encontrar esta zona realmente de ausencia de pelo, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este tipo de pacientes. Ellos funcionan normal, están muy bien, solamente faltó ese punto de cierre del neuróforo. Las más graves, que se les llaman como meroencefalias, pues bueno, realmente son incompatibles con la vida. Y pues bueno, en las imágenes que les muestro, vemos diferentes formas de anencefalia. ¿Ok? Aquí, pues bueno, ya saben ustedes la craneorraquisquisis, que esto, ¿qué quiere decir? Que no se llevó a cabo el cierre de la neuralización, no se llevó a cabo y como tal quedó en este caso el ectodermo completamente abierto, no se llevó a cabo esto. Les había yo mencionado, pues bueno, también acuérdense ustedes que los huesos propios del cráneo, pues bueno, también ocurren problemas, sobre todo cuando tenemos un cierre prematuro de las suturas, que les había yo dicho que es por un aumento del factor de crecimiento de fibroblastos y también este gen que se llama TWIX1 que va a condicionar las deformidades, sobre todo en este caso de los fetos. Aquí tenemos un cierre prematuro de la sutura sagital, donde vamos a condicionar la deformidad que se llama escafocefalia. Si yo tengo un cierre prematuro de lo que es la mitad o de la sutura coronal, vamos a tener, como se le llama, como plaquiocefalia anterior. Si es bicoronal, vamos a encontrar la braquiocefalia y la trigonocefalia, pues bueno, va a ser por el cierre de la sutura metópica, que es a nivel de los huesos frontales donde no se lleva a cabo esa osificación. Ok, bueno, tenemos la otra parte donde no se llevan a cabo el cierre de las suturas. ¿Y qué quiere decir? Que encontramos los huesos del cráneo completamente sin unión. ¿Esto qué quiere decir? Que se le va a llamar como plaquiocefalia deformativa. Al no tener un sostén, los huesos propios, pues bueno, acuérdense ustedes que en los primeros días de vida, pues la mayor parte de las mamás, en este caso, colocan al bebé, pues bueno, en la almohada, en una parte cómoda, y pues bueno, aquí pues se va moldeando el cráneo dependiendo la posición que realmente tengan, en este caso, los infantes. Este es el otro problema que realmente, pues los podemos encontrar, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver
Este es iniencefalia, que encontramos igual defectos del tubo neural porque podemos encontrar encefaloceles a nivel occipital. Ahora hablamos de realmente del defecto del cierre del tubo posterior. Acuérdense ustedes, en esta imagen les comento, tenemos un cuerpo vertebral, tenemos las apófisis articulares, las apófisis espinosas. Aquí, pues bueno, está envuelta lo que es la médula, si se dan cuenta. Bueno, ¿qué pasa en este caso con la espina bífida? Fíjense cómo aquí no tenemos apófisis espinosas, en la cual, pues bueno, podemos encontrar en algunas ocasiones un mechón de pelo que les había yo dicho, la presencia de un lipoma que se llama lipomeninge, el meningocele o el mienomeningocele, que es un poquito más grave. Aquí tenemos las diferentes formas que podemos encontrar. El mechón de pelo, algunas veces podemos encontrar un cordón fibroso comunicado en este caso al parche de pelo que lo encontramos en la región lumbar. Empezábamos a hablar un poquito acerca de lo que es, ya es mi cierre de mi tubo neural, como en este caso ya se dieron cuenta tengo cerrado y pues bueno, como tal es un tubo y aquí tengo lo que es el conducto ependimario. Este es en un corte, pues bueno, a nivel, sobre todo a nivel de una columna, en este caso dorsal. Fíjense en este caso como este conducto, que pues bueno, que lo encontramos en el tubo neural, lo encontramos a nivel medular y a nivel de la porción cefálica, este conducto también se encuentra cavitado, en lo cual va a dar origen a lo que es el sistema ventricular. Ya saben ustedes que pues bueno, a través de esto fluye el líquido cefalorraquídeo y en la cual pues bueno, va a ir comunicándose entre los diferentes ventrículos. Tenemos 4, 2 laterales para cada hemisferio, tenemos otro que es el tercer ventrículo a nivel del mesencéfalo y tenemos otro en el cuarto entre lo que es la protuberancia y bulbo. Ambos comunicados, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo por el agujero de Monro, entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Y aquí tenemos dos conductos de Luschka y de Mayendi que normalmente van a permitir la salida del líquido cefalorraquídeo hacia lo que es el espacio subdural. Muy bien. Habíamos hablado acerca de ayer de que realmente cuáles son los inductores para la formación, para la migración y el desarrollo del sistema nervioso central. Pues ya vimos unos. Uno de ellos es el endodermo visceral anterior en la parte endodérmica, en la parte cefálica, junto con estos genes OTX2, LIN1, Cerberus, X1, LIPT1 y gosecoid, ¿verdad? A nivel de la placa precordal, pues bueno, tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos 8 y SHIP, y a nivel de la notocorda, SHIP. Todos estos genes van a ser los inductores para la formación del sistema nervioso central. Y bueno, conforme se va llevando la neuralización de mi embrión, pues bueno, aparecen 3 vesículas primitivas que las encontramos acá. Aquí se va cerrando el neuroporo anterior, aquí se va cerrando, pero conforme se va cerrando, aparecen estas vesículas primitivas y es a lo que se le llama como tal el sistema nervioso central. Entonces, estas 3 primeras vesículas las vamos a tener. La más cefálica se llama prosencéfalo, la segunda o la intermedia se llama mesencéfalo, el rombencéfalo es en este caso el de verde, que realmente tiene comunicación con la médula espinal. Hablando filogenéticamente, la mayor parte de las especies tienen solamente mesencéfalo y rombencéfalo, que es donde encontramos todas las funciones de supervivencia. El sistema nervioso central de los Homo sapiens tuvo una evolución en la cual, en este caso, empezaron a migrar las neuronas hacia la parte superior. Vamos a hablar eso más adelante. Y por eso se le llama que el prosencéfalo es el sistema nervioso más joven y que en este caso se le llama teleencefalización porque las funciones fueron más superiores y mejores que en este caso
que este sistema nervioso central que le llamamos primitivo o arcaico. ¿Ok? Entonces, esto hablando filogenéticamente. Entonces, el prosencéfalo es una vesícula, mesencéfalo y rombencéfalo. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos ya parte de estas vesículas primitivas que nosotros tenemos, que es prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Ok? Bueno, en esta imagen de arriba les pongo cómo estos genes son importantes para la inducción y la maduración. Aquí tengo yo parte del endodermo visceral, aquí tengo yo la placa precordal, aquí tengo la notocorda y los genes que se secretan en esas estructuras, junto con OTX2 y GBX2, empiezan a generar esta maduración. ¿Ok? El rombencéfalo como tal, pues bueno, nosotros tenemos varios rombómeros, así se le llaman rombómeros, ¿ok? Aquí en esta imagen tengo yo mi tubo neural ya cerrado, donde tengo aquí mi médula espinal, aquí tengo mi rombencéfalo, mi mesencéfalo y mi prosencéfalo. Pero ¿qué pasa? Bueno, estas vesículas van a tener otras divisiones y estas divisiones, pues bueno, se le va a llamar como telencéfalo. Se van a dividir en otras que son telencéfalo. Los telencéfalos van a formar los hemisferios. El diencéfalo van a formar los núcleos del tálamo. El mesencéfalo es el único que no se va a dividir y aquí el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a formar la protuberancia y el cerebelo y el mielencéfalo va a formar propiamente el bulbo. Y pues bueno, estas mismas vesículas van teniendo diferentes ángulos y diferentes posiciones que son las posiciones que nosotros encontramos a nivel de mi sistema nervioso central. ¿Ok? Esta es la imagen de esta vesícula que es el prosencéfalo. ¿Ok? El mesencéfalo. Y fíjense cómo esta vesícula tiene estas divisiones que va a formar como tal, lo que les había yo dicho, como telencéfalo y el diencéfalo que lo encontramos en este sitio. El mesencéfalo no sufre modificaciones, ¿ok? Y fíjense cómo el rombencéfalo se divide en metencéfalo y el mielencéfalo, ¿ok? Ahora, ¿qué estructuras va a formar el telencéfalo? Va a formar los hemisferios junto con lo que es la corteza cerebral. El diencéfalo va a formar el tálamo con los diferentes grupos, en este caso de neuronas, que se le va a llamar tálamo, hipotálamo, hipotálamo y subtálamo. ¿Ok? El mesencéfalo no tiene modificaciones, se queda completamente así, pero también va a formar parte de los tubérculos y los pedículos cerebrales, superior, medio e inferior, ¿verdad? El rombencéfalo, les había yo dicho que se divide en metencéfalo, en mielencéfalo, y el metencéfalo va a formar la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo el bulbo. Soy muy repetitivo para que se les vaya quedando, ¿ok? Ahora, además de esas vesículas que nosotros las vemos de forma externa, bueno, también esto, acuérdense ustedes que el tubo neural en la parte interna literal está hueco. Y bueno, también en este caso, la parte interna de este tubo neural también sufre modificaciones. Y este no es un Mickey Mouse, sino es la forma que tiene el sistema ventricular, donde aquí yo tengo los telencéfalos o los hemisferios y fíjense cómo se forman los ventrículos laterales. Aquí tengo el tercer ventrículo comunicados por el agujero de Monro. Aquí tengo el acueducto de Silvio. Aquí tengo el cuarto ventrículo y cómo se comunican en este caso. Aquí tengo los dos conductos de Luschka y el de Mayendi que normalmente van a filtrar el líquido cefalorraquídeo a la parte subdural y este es el conducto ependimario. Entonces, la parte hueca del tubo neural me va a formar el sistema ventricular
que es donde nosotros encontramos la mayor parte del plexo coroideo, que es el productor del líquido cefalorraquídeo. En esta imagen, pues bueno, nuevamente les vuelvo a presentar el sistema ventricular, como nosotros lo tenemos en la parte interna de ese tubo neural y dependiendo de cómo se van formando cada vesícula. Este es el rombencéfalo, que es la protuberancia. Aquí tengo el bulbo. Aquí tengo lo que es el mesencéfalo, que es donde pasa realmente el acueducto de Silvio. Aquí yo tengo el tálamo y donde tengo en este caso lo que son los hemisferios, en este caso los ventrículos laterales. Entonces, como en este caso de estas vesículas primitivas se va formando también el sistema ventricular. En esta otra imagen, pues bueno, es la parte interna como encontramos. Esta ya es la forma realmente real de los ventrículos laterales que tienen el cuerno anterior, cuerno posterior, ¿ok? Y pues bueno, son las diferentes formas. Ahora, para que se lleve a cabo la formación de este sistema ventricular, también influyeron en este caso el endodermo visceral anterior, influyó la placa precordal y en este caso también la secreción, en este caso de SHIP, ¿ok? Si esas sustancias no están presentes, pues simplemente no se van a formar las vesículas, en este caso primitivas, y por ende no se va a llevar a cabo también, en este caso, la formación del sistema ventricular. En esta imagen de azul es realmente la forma real, en este caso de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, del acueducto de Silvio, del cuarto ventrículo, y aquí yo tengo los dos conductos de Luschka anteriores y el de Mayendi posterior, y este es el conducto ependimario. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas en la cual no se forman estas comunicaciones como el agujero de Monro, el acueducto de Silvio, en este caso los de Luschka y los de Mayendi, vamos a alterar esta circulación del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, al obstruirse, el líquido cefalorraquídeo se va a seguir produciendo. Al producirse, pues bueno, va a generar dilatación de este sistema ventricular. En esta imagen coronal, fíjense cómo tengo yo la imagen real de este sistema ventricular. Y en un paciente que tiene malformaciones o obstrucción de este líquido cefalorraquídeo, fíjense cómo genera, en este caso, hidrocefalia. Y ustedes ya lo han visto, los que ya fueron a su PC, sobre todo en pediatría o materno-infantil, fíjense cómo esto va generando esta dilatación. Muy bien, ahora vamos a hablar de un tema que se le llama la holoprosencefalia. Este problema es por deficiencia en la síntesis de sónico erizo, también llamado SHIP, en la cual, pues bueno, no se va a formar este sistema ventricular y vamos a encontrar a las diferentes formas de holoprosencefalia, donde vamos a encontrar holoprosencefalia alobar, donde no se formó ningún ventrículo, es un ventrículo único. Vamos a encontrar la holoprosencefalia semilobar, donde solamente se formaron partes del sistema ventricular, pero no lo tenemos bien formado, y el lobar, donde solamente faltó una parte para la formación del mismo. El más grave, pues definitivamente es el lobar, ¿verdad? Pero pues bueno, se van asociadas también a otras malformaciones de forma externa. Dentro de estas malformaciones tenemos malformaciones faciales. Ya lo han visto ustedes. La ciclopia, donde tenemos solamente una cavidad orbitaria, un globo ocular, no tenemos en este caso las prominencias nasales y aquí tenemos la presencia de un encefalocele, ¿ok? Tenemos lo que se le llama como etmocefalia también, que son dos globos oculares con en este caso, un encefalocele. No tenemos en este caso también lo que es las cavidades nasales. La sebocefalia, pues bueno, aquí normalmente vamos a tener hipotelorismo, ¿sí? Si le miramos aquí las pupilas, vamos a tener hipotelorismo. Tenemos solamente una cavidad nasal y pues bueno, vamos a encontrar parte de holoprosencefalia que puede ser semilobar o lobar. Y pues bueno,
También sónico erizo está relacionado con un poco con en este caso, defectos del cierre, en este caso del proceso maxilar, con el proceso nasomedial. Este es un paciente que tiene ciclopia con etmocefalia y fíjense que aquí no se le formó ninguna estructura de la cara, que lo vamos a ver más adelante. Solamente se formó parte del pabellón auricular y obviamente no tiene estomodeo, solamente tiene una cavidad, en este caso ocular, y la presencia, en este caso, de un encefalocele. Este es un paciente con ciclopia, con una nariz muy rudimentaria, ¿ok? Aquí está su resonancia magnética, donde encontramos al lobar, un sistema ventricular único nada más. En este caso, los hemisferios no se dividieron y pues bueno, tiene esas funciones. Hay un síndrome que es el síndrome de Dandy-Walker. Este síndrome aparece sobre todo en aquellas infecciones de tipo viral, sobre todo en la etapa embrionaria, en la cual pues puede ser condicionada por rubeola, toxoplasmosis y citomegalovirus, además del defecto del sistema nervioso central, defecto del sistema ventricular, podemos encontrar calcificaciones. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar en este síndrome? Quistes del tercer ventrículo y de la fosa posterior, donde no se forman, en este caso, los conductos de Luschka y de Magendie, que van a generar hidrocefalia. Y pues bueno, también encontramos anormalidades que se le llama como polimicrogiria. ¿Qué son estos? Son múltiples circunvoluciones a nivel de lo que es la corteza cerebral. O agiria se le llama en aquellos hemisferios donde no tienen circunvoluciones. Son hemisferios completamente lisos y también la agenesia del cuerpo calloso. ¿Ok? Este es un paciente con polimicrogiria. Fíjense los múltiples circunvoluciones que tiene a nivel, en este caso, de los hemisferios, que pues bueno, realmente este tipo de pacientes cursan con deficiencias neurológicas y con crisis convulsivas. Fíjense su sistema ventricular, cómo lo contienen completamente alterado. Y pues bueno, podemos encontrar también lo que se le llama como agiria. Fíjense estos hemisferios donde no tienen circunvoluciones, tienen las mínimas, pero fíjense, también tiene la presencia de hidrocefalia. ¿Ok? Hay una patología como tal, ustedes que lo han visto, que han ido a los hospitales pediátricos, el síndrome de Arnold-Chiari. El síndrome de Arnold-Chiari, pues bueno, tienen alteración de esta formación de este sistema ventricular y dependiendo de esta clasificación es el manejo que le dan los neurocirujanos para evitar sobre todo la hidrocefalia. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de un tema que se le llama como siringomielia, ¿ok? ¿Qué es? Esto normalmente sucede a nivel de lo que es la médula. La médula, una vez que pasa del agujero magno hacia abajo, ya saben ustedes que yo tengo el tubo neural. Y realmente en esta imagen que vemos, si se dan cuenta, es un conducto ependimario muy pequeño, donde fluye también líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Pero fíjense en la siringomielia. Ocurre una dilatación de este sistema ventricular. Aquí lo tenemos en esta resonancia magnética, como este conducto ependimario se dilata. ¿Ok? Pero ese no es el problema. El problema es que esta médula, acuérdense ustedes que está envuelta por las vértebras, que es un conducto rígido y pues bueno, si ocurre esta dilatación, ¿qué va a condicionar? Me va a condicionar compresión, en este caso, de las vías espinotalámicas y en este caso, la vía, en este caso, motora, que van a afectarme principalmente estas vías de conducción sensitiva y motora. Y bueno, esto me va a condicionar una cosa que se le llama el síndrome centromedular, donde me va a afectar tanto la vía sensitiva como la parte motora. ¿Y qué va a desencadenar? Bueno, va a desencadenar debilidad y deterioro muscular, sobre todo de los músculos de la espalda. Va a condicionar disminución de los reflejos,
¿ok? La pérdida de sensibilidad, sobre todo de las manos, y vamos a tener también, en este caso, un dolor importante, sobre todo en las extremidades superiores, si se encuentra principalmente a nivel de la región cervical. Rigidez de espalda, de hombros, dolor de cuello, brazos, y en este caso podemos llegar incluso a tener también alteraciones de la función intestinal y control de esfínteres, porque aquí pasa sobre todo la vía, en este caso, parasimpática, donde tenemos controles de la relajación de estos esfínteres, ¿ok? Entonces, este síndrome centromedular es aquí principalmente la patología. Aquí yo tengo, bueno, voy a encontrar una dilatación y fíjense cómo me va a alterar, en este caso, la vía córtico-espinal y la vía espinotalámica, que es en forma general, a grosso modo, cómo se alteran estas funciones. Por eso se altera, porque pues realmente en este caso todo lo que es los cordones y en este caso la sustancia gris se compromete su función y en algunas veces es tan discapacitante que si no se dan cuenta, pues bueno, el paciente va a quedar con secuelas de forma permanente. Entonces, este síndrome centromedular, acuérdense ustedes, va a condicionar disociación termoanalgésica, pérdida de fuerza, atrofia importante de las extremidades superiores, en este caso, disminución del tono de los músculos de la espalda que va a condicionar deformidad. Es muy característico y esto normalmente empeora, sobre todo cuando realizan una maniobra de Valsalva, porque aumentan la presión intraventricular o intraependimaria. ¿Ok? Y pues bueno, aquí ya tenemos realmente el embrión donde ya se formaron estas vesículas, ya se dividieron completamente, ya se formó el sistema ventricular. Y fíjense, aquí yo tengo, en este caso, estas vesículas primitivas. Bueno, de estas vesículas primitivas empiezan a aparecer digitaciones laterales a través de lo que es el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y aquí yo tengo mi médula, ¿ok? Estas digitaciones son crestas neurales y que, pues bueno, como tal, van a condicionar el crecimiento. Se los comento en esta imagen porque lo vamos a ver sobre todo en el aparato faríngeo. ¿Ok? Ok. Tenemos todavía tiempo para empezar. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas que tengan? Hola, hola. Ya vimos No, cómo se doctor, todo formó bien, este sistema gracias. nervioso central y pues vamos entonces a empezar con nuestro siguiente tema, que es el aparato faríngeo, arcos faringios. Hola, compañeros. En lo que el doctor cambia de presentación, les voy a pasar lista. Altamirano Cebada Sofía. Presente. Sí. Arenas Lozano Joy. Presente. Atonal García Areli. Presente. Bakbush Guevara Kirsten. Ella. Presente. Ujú. Carrasco Hernández Edgar. Presente. Castillo Pérez María. Castro Bronca Jimena. Presente. Cerón Pérez Gabriel. Espinosa Fernández Cintia. Hola, presente. Estrada Sendón Jorge. Presente. Gallardo Manuel Juliana. García González Miguel. Presente. García Pavón Pérez Diego. Presente. González Cordero Valeria. González López Mari José. Presente. Hernández de Aquino Alejandro, perdón. Hernández Luna Kevin. Hernández Morales Juan.
Juárez Juárez Aide. Juárez Martínez Rocío. Presente. Marín Juárez Cecilia. Moreno Martínez Emilio. Presente. Paleta Quecholac Mariana. Potrero Santiago Esli. ¿Está presente? Presente. Presente. Mariana y Esli, ¿verdad? Sí. Sí, aquí estoy. Ramírez García Aranza. Ramírez Reyes Viridiana. Presente. Salamanca Quiros Eric. Sánchez Galeana Juan. Serrano Vázquez Guadalupe. Presente. Talpan Díaz Areli. Presente. Toto Camacho Christopher. Presente. Velasco Jiménez Brian. Presente. Y Villa Méndez Heidi. Presente. ¿Faltó alguien? Bueno, eso sería todo. Gracias, doctor. Muy bien, pasamos al siguiente tema que se le llama arcos faringios. Muy bien. Y bueno, anteriormente le llamaban en los libros, sobre todo los libros más viejitos, ¿verdad? Le llamaban el tema como arcos braquiales, ¿verdad? ¿Por qué? Mencionaban ellos que realmente tenían la imagen a las de branquias de un pez. Efectivamente, en esa etapa embrionaria que estamos hablando, desde lo que es la tercera hasta lo que es aproximadamente la sexta semana, son estos arcos como tienen esa forma. Muy bien. Realmente el término adecuado es aparato faríngeo, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se forman? ¿Cómo se inician? En la imagen anterior, si se acuerdan, yo les había dicho donde tengo mi tubo neural. En la parte lateral de estas vesículas primitivas aparecen estas prominencias. Y estas prominencias son células de la cresta neural y que van a empezarse a formar de mesencéfalo, protuberancia y, en este caso, bulbo, ¿ok? Normalmente son elevaciones laterales y superiores. ¿Ok? Aquí en esta imagen, pues bueno, fíjense cómo se va cerrando el tubo neural. ¿Ok? Aquí estoy en el día 23. ¿Cómo empiezan a aparecer estas vesículas primitivas? Aquí todavía no se cierra el prosencéfalo, ¿verdad? Bueno, a nivel de lo que es el día 23, ya empezamos a ver estos mamelones, estas crestas neurales que vienen principalmente desde mesencéfalo, protuberancia y bulbo. En promedio son 6 arcos, ¿ok? Y dependiendo los días en este caso, de desarrollo, se van a ir apareciendo. Son cefalocaudales, en total son 6, pero para su estudio solamente estudiamos 4, ya que el quinto y el sexto no lo vemos porque está, en este caso, obstruido por lo que es, en este caso, el botón epicárdico que va a formar propiamente a lo que es el corazón. Bueno, aquí yo tengo nuevamente mi tubo neural, aquí tengo lo que es mi rombencéfalo, mi mesencéfalo. Aquí estas crestas neurales siempre se van a formar de lo que es del mesencéfalo hacia abajo. Si viéramos la médula también tiene crestas neurales donde el dermatomiotomo que vienen de los somitas, pues bueno, estos dermatomiotomos también se van a ir hacia la parte lateral para somatizar el cuerpo, que ya lo vimos en este caso en el día de ayer. Muy bien, entonces, ¿qué son los arcos faringios? Se van a formar de células de la cresta neural y van a tener también parte de mesodermo paraxial, que esto qué quiere decir, que aquí también tenemos somitas de mesodermo lateral y de células endodérmicas. Entonces, tienen las 3 células germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo.
En esta imagen que ya les había yo dicho, pues bueno, este es el rombencéfalo, que es esta vesícula, y fíjense que, pues bueno, en este caso el rombencéfalo también está dividido por bloques independientes, y cada bloque independiente, pues bueno, son gracias a esa función de estos somitas que me van a dar esta independencia. Si yo viera la médula espinal, también la médula espinal la tenemos segmentada por metámeras. Son cortes. A nivel de la región cervical, dorsal y lumbar, tenemos esta división. Y a partir de ahí salen también esos nervios craneales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando veamos nosotros pares craneales, por eso se dice que los pares craneales también son raíces que fueron modificadas en base a lo que es el desarrollo. Muy bien. Y aquí, pues bueno, cómo funcionan estos genes para la iniciación de lo que es propiamente el desarrollo de mis arcos faringios. En esta imagen, aquí yo tengo, en este caso, el mesencéfalo, tengo en este caso el prosencéfalo, perdón, el rombencéfalo y el mesencéfalo. Bueno, aquí les voy a mencionar que realmente, pues bueno, los encontramos divididos. Y los contamos divididos, ¿por qué? Porque estos genes que ahora les voy a mencionar tienen una función específica a cada rombómbero, ¿ok? Y si estos genes no se encuentran presentes, simplemente no se van a formar estos arcos faríneos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la familia de las HOX-B, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, no van a actuar en el rombómbero 1 ni en el 2. En estos rombómberos va a aparecer este gen que se llama GBX2. Y este GBX2 va a estimular al rombómbero 1 y rombómbero 2 para que formen este arco faríngeo. El JOVX se expresa en la mayor parte de los rombómberos. El JOV3 solamente se va a expresar del rombómbero 5 al rombómbero 8. El JOVX solamente del 7 y del 8. El JOVX1 solamente en el rombómbero 4. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estos genes son específicos para cada rombómbero. Si el GBX se expresa en otro sitio, simplemente no se va a presentar, ¿ok? Son completamente específicos, ¿ok? Para cada rombómbero. Y esto es lo que va a condicionar el crecimiento de estas crestas neurales y como tal, pues bueno, si no los tenemos estos genes, simplemente no se van a formar estos arcos faríngeos, ¿ok? Y aquí tengo yo mi tubo neural, tengo mi mesodermo paraxial y aquí tengo la parte endodérmica, ¿ok? Esto es muy importante que sepan ustedes que están formadas de sus tres estructuras. Entonces, son células de la cresta neural que migran, ¿ok? Hacia la parte anterior para fusionarse con el contralateral. ¿Y cuál es realmente la función? Pues bueno, van a formar en este caso los elementos de la cara y del cuello principalmente. Aquí yo tengo, en este caso, en este embrión, fíjense cómo tengo el primer arco faríngeo, el segundo arco, el tercer arco, estamos como en el día 26, que ya casi se formaron 3. Y pues bueno, se van teniendo un crecimiento hacia la parte anterior. Este es el primer arco faríngeo, el segundo estamos en el día 24, ¿ok? Y fíjense cómo en esta imagen ilustrativa estos arcos faringios van a tener crecimiento anterior y se van a fusionar contralateral en la parte media. Aquí es como se van a ir fusionando y se van a ir formando. ¿Ok? ¿Para qué sirve el aparato faríngeo? Pues bueno, ayudan a la formación y el desarrollo, uno, de la cara, del cuello, de la boca, de la faringe, de las cavidades nasales, pabellones auriculares, laringe, lengua,
tiroides, paratiroides. Bueno, sirve para la formación de todas esas estructuras que la vamos a ir viendo. Fíjense, y bueno, en este proceso del desarrollo, crecimiento del aparato faríngeo, ocurre realmente todo esto. Es un fenómeno tridimensional que implica, primero, formación, luego crecimiento, luego se van a fusionar unos con otros, luego se van a moldear para dar todas esas gran variedades de esos tejidos. Este es un embrión donde aquí tengo yo estos aparatos faríngeos. Fíjense cómo van teniendo un crecimiento anterior aquí para que den origen a lo que es la cara, el cuello y todo lo que les había yo dicho, cavidad nasal, paladar, lengua, faringe, y bueno, aquí se van a comunicar con lo que es el intestino, también forma la laringe, ¿ok? Todo eso vamos a ir viendo. ¿Quedamos? Ahora, para su estudio, los arcos faringeos se van a dividir en propiamente dicho, uno, arcos faringeos, ¿ok? Bolsas faríngeas, hendiduras faríngeas y membranas faríngeas. Vamos a ir viendo uno por uno, no se les vaya a olvidar. Esto es solamente para su estudio. Aquí lo tengo, esta muñequita que tiene 24 días. Bueno, aquí tengo mi primer arco faríngeo, ¿ok? Mi segundo arco faríngeo, mi tercer, cómo van creciendo hacia la parte anterior para que se fusionen en la línea media. Y conforme se van formando, se van creciendo, se van fusionando y van moldeando las diferentes estructuras de la cara, del cuello y de las diferentes estructuras. En esta otra microfotografía de un embrión, tengo mi primer arco faríngeo, segundo, tercero y cuarto. Aquí tengo el botón aórtico. Fíjense cómo van creciendo y se van fusionando en la línea media. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los arcos faríngeos. ¿Ok? Ya les había yo dicho que inicia su formación en el día 23. En total son 6. Solamente estudiamos los 4 primeros, ya que el quinto y el sexto son muy rudimentarios. Ahora vamos a hablar de su constitución. Externamente estamos hablando de que están envueltas por células ectodérmicas, intermedio por tejido mesenquimatoso o mesodermo, internamente por células de la capa de células endodérmicas. En esta imagen tengo yo mi primer arco. Fíjense que externamente de azul es ectodermo, y de naranja es de mesodermo y internamente de amarillo es de endodermo. Entonces, tienen las 3 líneas primitivas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los componentes. ¿Ok? El componente es lo que tiene adentro. Es esta parte de naranja. ¿Y cuáles son esos componentes? Vamos a tener un componente muscular, un componente arterial, un componente nervioso y un componente cartilaginoso. Entonces, componente cartilaginoso, componente nervioso, componente vascular y componente muscular, que es realmente la parte del resto. ¿Ok? Son lo que compone cada arco faríngeo. No se les vaya a olvidar. Muy bien, en esta imagen fíjense cómo tengo entonces primer arco, segundo, tercero, cuarto. ¿Con qué están constituidos? De células ectodérmicas, células mesodérmicas y de amarillo de células endodérmicas. ¿De qué están constituidos? De un componente cartilaginoso, un componente vascular, un componente muscular y un componente nervioso. Aquí lo tenemos en esta imagen. Este es embrión donde hacemos un corte en este sitio. Fíjense, se está formando el sistema ventricular y a nivel de los arcos faríngeos que están en este haciendo el corte, cómo se van formando estos arcos faríngeos, ¿verdad? Y fíjense cómo están constituidos externamente, internamente, intermediamente, con el componente cartilaginoso, nervioso, vascular y muscular. Aquí lo tenemos, otra imagen, cómo tenemos en este caso esas estructuras. Muy bien. Y pues bueno, esta es una imagen, en un diagrama donde pues bueno, vamos a ir viendo cómo se van formando. Son completamente 6, solamente estudiamos los primeros.
cómo van creciendo, cómo se van fusionando. Aquí ya se dan cuenta, ya es una sola estructura para dar origen a las estructuras de la cara y del cuello. Muy bien, ahora vamos a hablar del primer arco, ¿ok? El primer arco, vamos a hablar del componente muscular. Bueno, el componente muscular va a formar todos los músculos de la masticación. Estamos hablando del macetero, del temporal, del pterigoideo interno y pterigoideo externo. Los mecanismos de la deglución, pues bueno, realmente son gracias a estos músculos. Va a formar el vientre anterior del músculo digástrico. Va a formar el músculo martillo, el músculo miloideo y el periestafilino interno. Presten atención a este músculo, porque en otro arco faríngeo se va a formar el periestafilino externo. Entonces, el interno viene del primer arco, ¿ok? Músculo del vientre anterior del músculo digástrico, músculo del martillo, músculo miloioideo. Y aquí tengo de rojo el primer arco, fíjense el componente muscular, temporal, macetero, pterigoideo interno, en este caso pterigoideo externo, periestafilino interno y el vientre anterior del músculo digástrico. Estos músculos vienen de ese arco faríngeo. Vamos ahora a hablar del componente cartilaginoso, ¿ok? Bueno, el componente cartilaginoso va a estar formado por dos cartílagos. Uno que se le llama proceso maxilar, ¿ok? Que es el más superior, y otro que es un poquito más anterior, que se le llama proceso mandibular. Y bueno, ¿qué se va a formar del proceso maxilar? Va a dar origen a la mayor parte del macizo facial, como es el hueso malar, el palatino, el temporal, el cigomático, el malar, el vómer, ¿sí? Todos esos huesos van a formarse de este proceso maxilar. Del proceso mandibular, pues su nombre lo dice, va a formar todo lo que es la mandíbula o maxilar inferior. Bueno, este componente cartilaginoso que nosotros tenemos, ¿ok? Le va a servir solamente de soporte para que tenga el crecimiento este proceso. Aquí lo tenemos, el primer aparato faríngeo en esta imagen. Le sirve solamente de esqueleto para que tenga ese crecimiento de estos procesos. Pero, ¿qué va a pasar con este cartílago? Se tiene que reabsorber. Entonces, al reabsorberse este cartílago, solamente vamos a tener unos vestigios, que son los huesos del yunque y los huesos del martillo. ¿Ok? Entonces, este cartílago de Meckel, que va a formar estas estructuras, solamente, tiende a desaparecer. Entonces, forma solamente el yunque y el martillo. Ese es el vestigio realmente de ese componente cartilaginoso. Aquí yo tengo mi proceso mandibular, mi proceso maxilar y mi proceso mandibular. Este es el cartílago de Meckel, este naranja, que en este caso se va a reabsorber y el único vestigio que yo tengo es el hueso del yunque y del martillo. Este es el vestigio de este cartílago de Meckel. No se les vaya a olvidar. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del componente nervioso de ese arco. El componente nervioso de ese arco va a formar al quinto par craneal o también llamado nervio trigémino. Y ya saben ustedes que el nervio trigémino es un nervio mixto, que quiere decir que es motor y que es sensitivo. ¿Ok? El nervio trigémino está compuesto por 3 ramas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a condicionar la parte sensitiva? Va a dar sensibilidad a la mitad anterior de todo lo que es, pues en este caso, la frente, párpados, la cara, la nariz, la parte interna de la nariz, cara, dientes, paladar, los 2/3, la sensibilidad de los 2/3 partes de la lengua, ¿ok? La cavidad nasal.
Y la parte motora, pues obviamente si se formaron los músculos de la masticación, pues va a inervar a los músculos de la masticación propiamente dicho. Este es el nervio más grueso que nosotros tenemos comparado con el resto de los pares craneales. Muy bien, y aquí yo tengo el quinto par craneal ya una vez formado con sus tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces, fíjense en esta imagen cómo yo tengo la sensibilidad desde el vértex hasta la parte de lo que es la mandíbula. ¿Ok? La parte posterior, acuérdense ustedes que es por medio de la C2, que es una raíz del plexo cervical. La parte endocraneana de la nuca me va a dar C1. Acuérdense de ustedes de esta imagen, ¿ok? Es por eso que nosotros vamos a estar revisando cuando vemos un paciente, tenemos que tocarle la frente, tenemos que tocarle en este caso la parte malar y la parte mandibular para ver esta sensibilidad. También da sensibilidad a la conjuntiva y en este caso a lo que es la nariz. Cuando yo meta yo un algodoncillo y estimule y toque yo en este caso lo que es la nariz, voy a desencadenar el estornudo. Si yo voy en este caso gracias a los arcos reflejos con lo que es el décimo par craneal. Si yo toco la conjuntiva, voy a estimular y vamos a tener un arco reflejo que es el cierre del párpado donde estamos estimulando el séptimo par craneal. Y pues bueno, son las diferentes conexiones que yo tengo, ya son las funciones. Y la función motora, los músculos de masticación de arriba hacia abajo y lateralidad, que se le llama como retroducción y lateroducción. Estos movimientos cuando masticamos no solamente abrimos de arriba hacia abajo, es un movimiento hacia afuera y un cierre arriba hacia adentro, que se llama retroducción y lateroducción. ¿Quedamos? Principalmente porque muelen. Ese es el mecanismo por el cual normalmente muelen. ¿Ok? Yo creo que por la hora nos vamos a quedar aquí, chicos. Pónganse a estudiar. El lunes a primera hora empezamos a preguntar. ¿Dudas, preguntas que tengan, chicos? No, doctor, todo bien, gracias. Todo bien, doctor. Bueno, nos vemos entonces el día lunes. Adiós. Gracias, Bye. Hasta luego, doctor. Gracias.